Tarde con 49 minutos. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que le hacen a un sexólogo? El ranking sexual, las 14 preguntas más comunes. Pedro Rondón con nosotros. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás, Carlos? En línea general, las preguntas más frecuentes que se hace la gente, ¿no? Sí, a mí por la experiencia me las hacen a través de las redes sociales. Claro. Mucha gente pregunta, pero también en consulta. Sin embargo, en consulta las preguntas son diferentes porque van por netamente por un propios. problema, claro. Correcto. ¿No? Pero hay mucho, es impresionante la curiosidad que tienen y la falta de información por los temas que uno trata. Por ejemplo, ayer estaba en Instagram hablando justamente de algunos problemas que se presentan en las personas de índole sexual. Ok. Tenía que ver mucho con disfunción eréctil, a las 9 de la noche. 9 de la noche en el Instagram sexual. Y mucha gente preguntaba y decía, por ejemplo, quiero que hable de relaciones anales, ¿no? Correcto. Relaciones sexuales anales. Otro decía sobre el sexo oral, si el sexo oral produce o puede transmitir infecciones de transmisión sexual. Ajá. Y cómo se podía proteger. Preguntaban, por ejemplo, si el orgasmo simultáneo era lo ideal en una pareja, que es lo que tuvieran que lograr, o si el tamaño de sus genitales influía mucho en la relación, cuánto tenía que durar una relación sexual. O sea, antes de eyacular. Sí, es variado. Las preguntas van por todos lados. Por todos lados, pero no son preguntas de adolescentes. Estoy hablando de preguntas de hombres, de adultos. Correcto. Que esto también les interesa a los adolescentes, porque ellos también quieren saber eso. ¿Seguro? Ellos te preguntan, por ejemplo, bueno, ¿cómo sé si soy buena cama o si voy a hacer? Así. Eso pregunto a un adolescente. En cambio, el adulto dice, ¿cómo sé si soy bueno en la cama? Porque no me doy cuenta si mi pareja tiene orgasmos. ¿Y cómo puedo saber si no los está fingiendo? Ajá. Y se está satisfecha en esa relación. Correcto. Entonces todo viene con información sexual. Si la persona sabe cuál es la forma en que se desempeña una persona y cuál es el mecanismo de la respuesta sexual, cuáles son las fases del ciclo y qué cambios a nivel genital y extragenital se producen, vas a ver todo lo que les estoy comentando. Claro. Porque tú cuando observas la respuesta ves los cambios. Entonces las personas que dicen yo no tengo orgasmos, y entonces le preguntas en consulta, me lo preguntan mucho y les digo, pero ¿qué sientes tú cuando estás en una relación? ¿Tienes contracciones a nivel genital, a nivel de vagina, a nivel del útero que se mueve? ¿Tienes algún tipo de lubricación que se presenta en ese momento? ¿Contracciones a nivel del ano y otras partes del cuerpo? Entonces me dicen, sí, tengo eso. Entonces tiene orgasmo. Sí, claro. Lo que pasa es que el orgasmo no es lo de las películas porno. O sea, no es lo que, claro, como lo han visto, ni siquiera como lo imaginan. Como lo han visto en una sí, pues en el porno. Y como lo han aprendido. Como lo han visto en alguna película en el cine. Entonces, estos alaridos, esto. Exacto. Y ahora conversaba con el pulpo, claro, Paul, que estábamos conversando afuera, y una de las preguntas que me hizo una persona a través de las redes fue, por ejemplo, que cuando él tenía relaciones con su pareja, ella se tocaba. Entonces se tocaba los genitales, la vulva, el clítoris, suponía porque él no veía, y él se sentía muy inseguro de eso. Pensaba, entonces yo no la estoy satisfaciendo. Claro. O sea, a lo mejor mi pene es muy pequeño para esto y ella no está disfrutando. Y eso le preocupaba muchísimo. Y no era así. O sea, ella se estimula porque la mayoría de mujeres tiene orgasmos a través de la estimulación de clítoris. Así es. Y ellas saben dónde estimularse y cómo estimularse. Y como no se lo dicen a su pareja porque les da vergüenza, entonces prefieren hacerlo ellas mismas. La vergüenza es una barrera muy complicada en el tema del sexo, ¿no? O sea, sí, la vergüenza también va por parte del hombre, porque así como ella no le gusta, no deja que el hombre la toque, porque no le gusta cómo lo hace, ella lo hace mejor. El hombre también cuando se masturba mejor de lo que lo hace la mujer. Claro. Entonces él tendría que enseñarla a ella cómo hacerlo. Claro, correcto. Y romper esa barrera que tú dices para empezar a comunicarse. Correcto. Entonces las preguntas siempre vienen por el desempeño. O sea, ¿cómo es mi desempeño? ¿Cómo quiero que sea? ¿Cómo quiero? ¿Qué pruebas tengo? No hay una media. Mi desempeño. Las preguntas vienen por el tema de compararse, ¿no? De compararse o de comparar lo que tú dices o tratar de hacer lo que vieron en una película porno. Porque la educación es a través de las películas porno. Al final es eso. Lo que pasa es que son mal comprendidas, porque puede ser una herramienta útil para que tú hagas alguna variante
que ves en las películas pornográficas, pero no para que trates de imitar todo, Claro. ni con esa duración, ni con ese tamaño de genitales, ni con esa respuesta orgásmica de la mujer. Y que la mujer además no es un objeto, ¿no? Además. Y otro de los temas Sobre son las todo eso. fantasías. Preguntan O sea, mucho por fantasías. Claro, preguntan, yo tengo fantasías, entonces, y quiero realizarlas con mi pareja, pero algunas fantasías se las tengo que decir o me las puedo guardar. Hay unas que quiero para mí sola. Qué ¿no? graciosa la gente. Entonces dicen, las tengo que comunicar todo. No tienes que comunicar todo. Ahí viene el sincericidio que hablamos Sí, siempre. claro, claro. Cuando le dices una fantasía, ¿él qué va a pensar? Va a pensar, por ejemplo, oye, está muy recorrida, tiene más experiencia, ¿dónde aprendió? Está poniendo con alguien, Eso tiene es un amante. prejuicio, es una barbaridad Por pensar así supuesto. a partir de una fantasía. Pero escuchando este programa o un programa que hablemos de fantasías, la persona puede aprender sobre el tema y tocarlo con su pareja. Seguro. Yo te comenté una vez que estaba con un programa en Capital con Christian Hudbalker. Con Walker, claro. Y una persona, una señora nos dijo que había intentado hacer algo de lo que habíamos hablado en el programa. ¿Y le fue bien o mal? No, le fue horrible porque el marido casi le pega. Le dijo, No. ¿dónde aprendiste eso? ¿Tienes un amante? Porque no, pero yo escuché al doctor Rondón El doctor Rondón. y ya me venía a pegarme a mí. Qué bárbaro. Entonces la gente desconfía, la inseguridad es la que hace que estas dudas también existan. Son la falta de información y la inseguridad. Correcto. Y también preguntan, a veces tengo deseo, pero cuando estoy con mi pareja no me excito. ¿Me entiendes? O sea, porque Ya. una cosa es el deseo, Sí, otra cosa es la claro, excitación. El deseo es a nivel cerebral, son las ganas. Y cuando voy a tener actividad sexual no siempre tengo erección. Entonces ahí funcionan los repelentes y la discordia. Así es. Entonces, por ejemplo, gente que dice a mi pareja no huele bien, no me gusta y no sé cómo decírselo. Mejor no se lo digo. Entonces, cuando va a estar con ella, empieza a bajar su nivel de excitación. Claro. O la erección. Se tiene que presentar siempre durante el coito. O sea, ¿por qué a veces pierdo la erección? Y las mujeres también preguntan, ¿por qué mi pareja a veces la pierde? Pero después la recupera. Entonces, el secreto está en que no angustiarte. Si te bajó la erección, es un proceso que puede suceder. Puede ser que luego retomará. en un cambio de posición sí, claro. o mientras te colocas el preservativo, puede bajar la erección, pero eso no va a desaparecer para siempre, va a volverse a presentar. O sea, el abanico Es amplísimo. Es amplísimo. El abanico de preguntas de la gente es amplísimo. Claro. Yo tengo aquí unas Sí. preguntas que la clásica, solamente hay que googlear las preguntas más. Las 12 preguntas por las Sí, 8 preguntas claro, por las 10. preguntas más comunes, ¿no? Y la primera tiene que ver con la frecuencia, por ejemplo. Ah, sí, ¿no? La gente también. pregunta mucho por la frecuencia, que nuevamente se están midiendo con los demás, o sea, Claro. la competencia, ¿no? Claro, es que- frecuencia. La frecuencia es la que te dé la gana Claro, y la que pero, puedas. Carlos, O sea, ¿quién que te te enseña alcance y la que eso? te guste. ¿Quién te enseña eso? Ningún manual, ninguna universidad te dice qué frecuencia, cuánto tienes, cada cuánto. Pero si tú agarras una revista como la de las chicas Cosmos, te va a decir todos los días. Y eso no es una regla, No es depende una de cada regla, pareja. La frecuencia ¿no? no es una regla, depende de cada pareja. Ni siquiera de uno, de cada la pareja. Claro. Porque es un acuerdo, yo puedo tener he podido tener una frecuencia con X persona y con otra tengo otra. Exacto, pero además tú puedes tener una frecuencia alta, es decir, todos los días o cada 2 días o 3 veces por semana es una frecuencia alta. Y la próxima semana no tienes ganas, no tienes ninguna actividad Y no sexual. pasa nada. No pasa nada. Y en la otra tienes 2 veces. Esto no es un ranking. Claro, no tienes que lograr metas, o sea, trazarte Claro. metas u objetivos, ¿no? Claro. Pero las personas que piensan tengo que cumplir, generalmente tienen relaciones el fin de semana. Y efectivamente, mira, en este ranking de preguntas, Sí. la otra que tú decías, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué durante las relaciones sexuales la erección se pierde? Claro, Ahí estoy ahí también con... eso es fisiológico. Sí, pues. Además, el nivel de excitación no siempre se mantiene en su vida. A veces sube, puede detenerse un momento, puede bajar, puedes recuperarse, puedes perderte, puedes distraerte y volver a tener la actividad sexual y no va a pasar nada, va a seguir funcionando. ¿Por qué la gente hace esta asociación de si los dos llegan al orgasmo? Sí. Lindo, más amor, nos amamos más. Claro. O sea, son ritmos diferentes. Además que no es el objetivo primero de una relación sexual no es lograr un orgasmo. Claro. Eso no es un objetivo, es ir a disfrutar y a pasarla bien. Así es. Y si estás pensando en el orgasmo simultáneo, lo que vas a hacer es aguantar tu disfrute
para intentar llegar a la vez. Y claro. puede pasarte una vez, pero no te va a pasar No es siempre, siempre. no es una regla. Y cuando no te pasa, te sientes mal, frustrado. O sea, es como un chiste romántico y eso, no es Claro. como, bueno, el Casualmente chiste del día, se puede presentar, pero ¿no? no más, o sea, no es que una regla, o sea, no es que No. tenemos que llegar, si llegamos siempre al orgasmo quiere decir que somos sexualmente, que llegamos juntos, somos sexualmente compatibles. Compatibles, Es una claro. barbaridad, no tiene nada que ver una cosa con la ¿Y otra. qué pasa si no tuviste orgasmo? ¿No sirvió? O sea, claro. fue un coito ¿Y qué pasa si de tú segunda. no tuviste orgasmo? Tal cual. Son las 7 de la noche. ¿Tienes alguna...? Hoy es como un consultorio abierto, digamos. Exacto. Todas las dudas que tengas sobre sexo, relaciones sexuales, las conversamos hoy con Pedro Rondón. 212-5353. Ya volvemos aquí en Capital. Con 2 minutos, llámanos 212-5353. Hay llamadas telefónicas. Hoy es una noche abierta, consultorio abierto. Todas tus dudas sobre sexualidad. Exacto. Aquí con Pedro Rondón, sexólogo. Hola, Aló. ¿cómo estás? Bien, nerviosa. No, pero todo bien. ¿Cuál es tu consulta, tu pregunta? Una curiosidad, doctor. Qué bueno. Dime. Doctor, ¿por qué siempre se sataniza, se endemoniza? Hasta le han puesto contra natura esas prácticas que son, por ejemplo, que muchas mujeres, por ejemplo, en el orden personal, por ejemplo, se solía hacerlo porque era como una forma de un método de anticoncepción. Ujú. Y pero tiene que haber una preparación previa, por lo menos esa fue mi primera práctica fue esa forma, y me parecía que era natural, lo que de repente después lo leía en los libros y era wow, y todo el mundo cuando en las reuniones y todas alarmadas, ¿qué? Uy, ¿qué? Pero eso es pecado, es aberrante, no sé. Peor aún cuando uno dice, oye, y a mi pareja también me gusta que le explore esa zona, y entonces, peor, ya, depravado total. Tal La pareja cual, somos ¿no? depravados. Entonces yo digo, ¿De dónde entonces, viene eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se sataniza tanto que hasta se llama contra natura? Porque que yo sepa, parecía que, por lo menos a nosotros, es natural. Y por supuesto que no se está obviando lo otro, pero nos parecía que es natural. Y inclusive a mi esposo también, por ejemplo, es hacerle esa práctica de una manera muy muy delicada, conversándolo y amorosamente, preparando, por ejemplo, con unos geles, con unos bloqueadores para el dolor y todo. Entonces es bonito, por lo menos, no lo sé, de repente somos otro planeta, pero lo que sí le digo, doctor, es que cuando a mí me ha tocado compartirlo, ni siquiera en primera persona, sino en tercera persona, lo pongo como un ejemplo, y digo, no, pero eso no, jamás, no, no lo sé. Entonces, quisiera que usted me diga, ¿por qué se sataniza? Porque yo he leído sobre el tema, y ¿por qué se endemoniza tanto? Obviamente que hay brutos que dicen de manera casi violenta, quieren usar esa parte de la anatomía de una mujer. Exacto. Pero si yo creo, se prepara, hay una preparación previa, se coloca la silocaína, un lubricante, la atmósfera suficiente, yo creo que de verdad es una satisfacción. Claro. No quiero que me censure como No, otras para tantas, nada. pero, No, no hay doctor, forma, claro. No te preocupes. Sí, Carlos, y gracias por la respuesta y por aperturar también esto para poder compartirlo sin que de repente Sí. señoras tan encopetadas digan, oye, es aberrante. Gracias. Claro, lo que pasa es que la conducta sexual tiene muchas variantes, y lo normal o lo fisiológico es que la persona varíe en sus actividades sexuales. Una de las variantes es, por ejemplo, las relaciones orogenitales, y otra es las relaciones anales, otra es usar juguetes sexuales, otra es la masturbación. Todas esas conductas son fisiológicas. Ahora, siempre los dos miembros de la pareja tienen que estar de acuerdo en realizarlas, pero los motivos religiosos intervienen mucho en esto.
eso. Porque la religión siempre ha tenido la sexualidad con fines reproductivos. Siempre ha sido considerada así y no como placer. Eso se mantenía desde la época de que aparece la religión, ¿no? Que aparece la misma Biblia, que empiezan a hablar sobre el desperdicio de la simiente porque necesitaban reproducirse y poblar la tierra de personas cristianas. Y las otras religiones también. Pero en este momento no, eso es lo que se ha quedado atrás en algunas partes de la iglesia, porque ya, tú antes no podías hablar de preservativos. O sea, yo iba a dar charlas a colegios religiosos, me dijeron, pero de condón no puedes hablar, entonces no puedo hablar de VIH. Entonces no hablo en nada, claro, mejor. Y después me dejaban. Algunas ramas de la iglesia, que yo te he dicho una vez que he dado charlas dentro ¿Seguro? De las iglesias. También, sí, claro. Y hemos enseñado a poner preservativos. Y las relaciones anales, lo que dices es muy cierto, hay que tener cierta preparación, hay que saber hacerlo. Pero esa zona tiene muchas terminaciones nerviosas y las mucosas son similares a las de la vagina en cuanto a placer, porque esas terminaciones están ahí. El periné, que es la zona que está entre el final de la vagina y el ano, o entre el final del escroto y el ano, también es una zona muy estimulable sexualmente, es erógena. Claro. Y además la próstata también, porque la próstata te ayuda a tener orgasmos más intensos y se estimula a través del periné o directamente con la penetración anal como tú le haces a tu pareja. Es obvio que hay que usar lubricantes, delicadeza, las uñas limpias, nunca pasar si hay penetración del ano a la vagina. O sea, no puedes porque las infecciones pueden estar presentes. Incluso hay gente que hace dietas especiales antes de tener relaciones. Tiene que haber mucho cuidado, usar buenas técnicas, no ser violento en esta penetración y sobre todo disfrutarla sin culpa. O sea, no tienes por qué ser culpable porque todas las conductas sexuales son normales mientras los dos estén de acuerdo en hacerlos y nadie le haga daño a nadie. En el sexo lo único malo es lo que a ti no te gusta que te hagan. Y que te obliguen. Que te obliguen. Y lo único malo es que lo que no le gusta a tu pareja que le hagan. Después todo está permitido. Claro. O sea, así de facilito es. 7:09. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿cuál es tu consulta? Sí, quería saber, ¿hay algún tiempo en el momento de la relación, el coito, que se puede considerar es eyaculación precoz? O sea, ¿hasta qué, cuántos minutos de una relación que sostiene un hombre puede decirse que es eyaculación precoz o es una, digamos, una prolongación normal? Ya. Quería esa pregunta nada más, ¿no? Ok, perfecto. Gracias. Gracias también. Interesante tu pregunta. Hay 3 tipos de eyaculación rápida o precoz: la leve, la moderada y la grave. La leve es cuando la grave es cuando la persona toca la vagina y eyacula antes de penetrar. O sea, no pasa ni un segundo y ya eyaculó. La moderada más o menos dura 2 minutos, penetra, hace un par de movimientos, eyacula. Y la leve es cuando haces hasta 3, 4 movimientos y eyaculas. Pero el promedio que puede demorar una persona apenas penetra, el promedio en las investigaciones va de 3 a 7 minutos. Lo que pasa es que las personas pueden aprender a manejar un poco más cuando se dan cuenta de cuál es la inminencia eyaculatoria, el momento que llegas a eyacular. Y si tú penetras y empiezas a hacer movimientos muy rápidos directamente, vas a eyacular rápidamente. Los movimientos tienen que ser poco a poco, de bombeo, pero lentos. Y en el momento que ya vas a eyacular, puedes acelerar un poco. ¿Cómo haces para que esto suceda? Lo tienes que practicar a través de la masturbación. Y a través de la masturbación hacerte perder la erección, poniéndote metas. Por ejemplo, te masturbas, 3, 4 movimientos masturbatorios, te aprietas directamente el pene o lo sueltas, dejas de estimularte y se va a perder la erección. La recuperas, vuelves a hacer el movimiento, la recuperas así 3 veces. Para la cuarta eyaculas libremente. Pero también ponerte tiempos. Decir, esta vez voy a durar 3 minutos masturbándome y después eyaculo. De la próxima voy a durar 4. La próxima 5, así vas alargando. Y como la sexualidad es una conducta aprendida, vas a aprender a demorar un poco más tu eyaculación. Correcto. 7:11, buenas noches. Estaba leyendo mira esta pregunta. Sí. ¿El sexo oral contagia el SIDA? Sí. Bueno,
Hay dos posibilidades. O sea, por ejemplo, a través del beso, de los besos en la boca, no se transmite el VIH. Que hubiera muchas mordidas, muchas, claro. En cuanto a sexo oral, hay versiones contradictorias. Algunos dicen que sí se contagia porque puedes tragar el semen, si tragas el semen puede ser, ¿no? Porque hay muchos mitos. Otros dicen que no es una forma de contagio. Pero para prevenirla existen los diques sexuales, que son unas fundas de látex que venden en Estados Unidos, que son unos rectángulos para hacer el sexo oral en el caso de hombre a mujer, y en el caso de hombre a hombre, mujer a hombre, usar preservativo. Correcto. En el sexo oral, ¿no? Esos diques los puedes fabricar con un preservativo también. O sea, cortas de preservativo por una de las bandas del círculo y lo estiras y se va a convertir en un dique, porque son de látex. Entonces, algunos dicen que no hay que tener riesgo porque sí te contagian de otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, VIH puede pasar cuando traga semen de una persona infectada. Okay. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, le habla Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cuál es tu consulta? Sí, más que todo mi pregunta para el señor Rondón es más para Galdós. Pero yo no soy el especialista. No, pero no importa, ya sabe bastante. No, pero una consulta sí, es algo breve, nada más, algo breve. Dime. Galdós, ¿es bueno meterse un bate antes de tener relaciones sexuales? Qué buena. Drogarse, fumar marihuana antes de tener una relación sexual. La marihuana, el alcohol, cualquier tipo de droga, el alcohol, droga, ¿no? Al principio te hace sentir eufórico. O sea, eres más desinhibido, pero eso va a hacer que emitas también o que realices conductas de riesgo, como no usar preservativo. No estás midiendo, o sea, estiras tu nivel de riesgo, digamos. Claro, no discriminas. No discriminas. Exacto, no discriminas y no te das cuenta, haces cosas que normalmente no harías. Claro. Además, a la larga te afectan en el rendimiento sexual. Indudablemente. La gente dice, no, yo tengo eyaculación precoz, pero cuando tomo no me pasa. Pero tampoco disfrutan, porque es como anular tus sentidos, porque estás pendiente del alcohol y estás haciendo algo mecánico. Hay gente que ni siquiera, que ha tomado o se ha drogado, dice al otro día, pero tuvimos relaciones, ni siquiera se acuerda. Bueno, y hay también o sea, es conocido, es sabido que las personas que son adictas a la cocaína o que usan cocaína tienen problemas serios de erección. Claro, además, ¿no? Te adormece y porque pierdes también la sensibilidad. Porque la gente se pone, por ejemplo, silocaína en el glande para durar más y eso lo que hace es no tienes ninguna sensación de placer. Te estás anestesiando. Hasta pierdes erección, claro. Entonces, lo sientes. Claro, y todas esas hierbitas que te mandan los curanderos, los hierbateros, tampoco funcionan. Qué buena. Bueno, muy bien, Pedro. Ha sido una noche nutrida, con muchas preguntas de todo tipo. Hasta un pastrulo ha llamado para cerrar el programa. Sí. Muchísimas gracias. Las redes sociales. Tus redes sociales. En Instagram, Sexólogo Rondón. En Facebook, Pedro Rondón Oficial. Y en Twitter también. Y además mi WhatsApp, 955-885-337. 955-885-337. Únicamente WhatsApp, o sea, si llamas, timbras, no va a ocurrir el milagro que Pedro va a contestar. Solo WhatsApp. Exactamente. Muy bien. Gracias. Y a 3 de la mañana no lo llamen a Pedro tampoco, no le dejen un WhatsApp, no lo torturen. Son las 7:15. Cerramos el programa con Milagros Albarracín, la bruja. Sí, con Milagritos, Carlos, porque las hay partido. Predicciones para el fin de semana.